Yo los invito allí en sus casas a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde los versículos 12 hasta el 17, a pesar de que en realidad solamente vamos a estar considerando a partir del versículo 14, pero dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está nuestro texto de hoy. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vamos a orar una vez más, vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana. Padre, aquí está delante nuestro tu bendita palabra, una palabra que es más preciosa que el oro, es más dulce que la miel, una palabra que deseamos como el niño recién nacido desea y anhela la leche de su madre. Danos esa palabra hoy, Señor. Oh, ven, Padre bueno, y ministra a cada uno de los que están viendo este servicio en el día de hoy, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos cosas muy tristes que ocurren entre las personas que profesan ser cristianas. La primera es el hecho de que muchos creen que creen cuando en realidad no es así. Todavía están muertos en sus delitos y pecados, pero ellos creen que van camino al cielo. La otra es que muchos sí creen, pero lamentablemente no disfrutan la bendición de estar seguros de que creen. No están seguros de su salvación en Cristo. Es terrible, es trágico pensar en el hecho de que alrededor del mundo literalmente hay cientos de miles de personas que van camino al cielo cuando en realidad se están dirigiendo hacia una condenación eterna, hacia una condenación sin fin en el infierno. El Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7, versículo 2, que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas morirán engañadas, pensando que son lo que no son. Y yo no puedo imaginar una condición más terrible y desgraciada que la de engañarse a sí mismo de ese modo. De ahí la exhortación de Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Pero de la misma manera, también es muy triste pensar en tantos verdaderos creyentes que tal vez por una mala doctrina, tal vez por una conciencia demasiado escrupulosa, no pueden disfrutar de seguridad de salvación, a pesar de la obra de gracia que ya Dios hizo en sus vidas a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que el pasaje de hoy, que vamos a estudiar en esta mañana, es tan relevante. Relevante tanto para los cristianos como para los que no lo son. ¿Cómo podemos estar seguros de que en verdad somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos examinarnos objetivamente, no subjetivamente? ¿Cómo podemos examinarnos objetivamente
para ver si estamos en la fe, como dice Pablo. ¿Cómo pueden los creyentes disfrutar de la seguridad de salvación que ya tienen en Cristo? Bueno, ese es el tema de la porción que vamos a estudiar en esta mañana en la carta de Pablo a los romanos. Y es interesante notar que hasta este momento, ya vamos por el capítulo 8, versículo 14, hasta este momento Pablo no se había referido ni una sola vez a los creyentes llamándoles hijos de Dios, en ninguna parte de la carta. Pero a partir del versículo 14 y en el resto del capítulo 8, esta expresión aparece una y otra vez, aunque usando palabras distintas. Por ejemplo, en el versículo 14, Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el versículo 15 dice que todos los creyentes hemos recibido el Espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre. En el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 17 dice que porque somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el versículo 19 dice que la creación está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En el versículo 21 dice que la creación anhela ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En el versículo 23 dice que los cristianos aguardamos ansiosamente la llegada de ese momento cuando nuestra adopción como hijo se hará evidente de una forma plena en la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente en el versículo 29 dice que fuimos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ustedes ven el énfasis? Pablo quiere que estos cristianos en Roma y todos los creyentes de todas las épocas disfrutemos de la certeza de que ya somos hijos de Dios. Ese es un privilegio que nada ni nadie puede quitarnos, porque depende de la obra redentora de Cristo y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, como ya Pablo ha dicho a través de su carta. Pero volvemos otra vez a la pregunta: ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo yo puedo saber que de verdad soy un hijo de Dios? Sobre todo a la luz de la realidad de que todavía seguimos luchando con el pecado que mora en nosotros. Ahí es que viene el problema del creyente. Nosotros estamos en una tensión entre el ya y el todavía no. Ya tenemos redención en Cristo, ya tenemos el perdón de nuestros pecados, ya tenemos salvación, pero todavía estamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo que es tentado, en un cuerpo en el que mora el pecado. Y la pregunta es: ¿cómo yo puedo en este tiempo del ya y el todavía no saber con certeza que yo soy un hijo de Dios? Y yo creo que el tema de la seguridad viene a ser tan relevante en estos días donde hay tanta incertidumbre. Bueno, Pablo nos da 3 evidencias en los versículos 14 al 16 de nuestra filiación con Dios, de que somos hijos de Dios, para luego mostrarnos el privilegio que eso implica en el versículo 17. Evidencias y privilegios. Ese es mi bosquejo en el día de hoy. Veamos en primer lugar las evidencias de nuestra filiación divina. Y la primera es la guía del Espíritu Santo, como dice Pablo en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, y esta expresión es enfática, los tales, ellos y solo ellos son hijos de Dios. Noten que Pablo está hablando de una realidad presente. Los que son guiados por el Espíritu de Dios es porque ya son hijos de Dios. Podemos estar completamente seguros de eso. Lo mismo dice en el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿ven? No de que seremos, de que somos hijos de Dios. Así que la primera evidencia es: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, es importante resaltar
que la guía de la que Pablo está hablando aquí no tiene nada que ver con cosas específicas como qué carrera estudiar, en qué lugar del mundo vivir o con quién debo casarme. Debemos buscar la ayuda del Señor y la sabiduría de Dios para tomar decisiones en todas esas áreas. Pero, mis hermanos, debemos ver este texto en su contexto. Pablo no ha cambiado de tema. Pablo acaba de decir en el versículo 13 que aquellos que hacen morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo son los que disfrutan de la gracia de la vida eterna. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que Pablo está diciendo en palabras muy sencillas es esto: o tú matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. Y mira, mi hermano, si tú quieres hacerle un favor a tu alma, léete el tratado de John Owen, que está en español, sobre la mortificación del pecado. O tú matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. No hay otra opción. ¿Por qué? Versículo 14, porque todos los que son guiados, ven el porque allí, es una explicación. El versículo 14 es una explicación del versículo 13, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay una conexión aquí entre hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Para ponerlo de otro modo, lo que Pablo está diciendo es que todos aquellos que son guiados por el Espíritu al campo de batalla para hacerle guerra al pecado y ser cada vez más como Jesús, esos son los hijos de Dios. Ven, es algo bien concreto. No tiene que ver con nada místico, es algo bien concreto. Más adelante en el versículo 29 ya lo vimos, Pablo va a decir que el propósito de la salvación es conformarnos a la imagen de Jesús. Bien, ¿cómo podemos saber que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a darle muerte al pecado y a cultivar en nosotros el carácter de Jesús. En otras palabras, somos guiados a odiar lo que Él odia, somos guiados a amar lo que Él ama. Y como Dios, el Espíritu, ama a Dios, el Hijo, Él está guiando a todos aquellos en quienes Él habita para que hagan guerra contra todo aquello que nos hace diferentes a Jesús. ¿Ven el punto? El Espíritu Santo nos está guiando a hacerle guerra a todo aquello que hay en nosotros y que no se parece a Jesucristo, que es diferente al carácter de Jesús. ¿Y cómo el Espíritu hace eso? ¿Cómo es que el Espíritu nos guía de esa forma? Bueno, por un lado, haciéndonos ver cada vez más claro nuestro pecado, haciéndonos cada vez más conscientes de nuestro pecado. Y mis hermanos, yo debo enfatizar aquí la palabra nuestro, porque es muy fácil estar consciente del pecado de otros. Es muy fácil odiar el pecado de los demás, más de lo que odiamos nuestro propio pecado. Pero la marca distintiva de aquellos que tienen el Espíritu Santo no es que odiemos el pecado de los otros. Aún los impíos se quejan de lo mal que el mundo está. Eso no es una característica del creyente. Pero al creyente le entristece lo mal que está él. El creyente vive en esa tensión. Yo fui salvado, yo fui perdonado, pero al mismo tiempo me siento mal conmigo mismo. Me entristece cuando me doy cuenta de mi pecado. Cosas que antes hacíamos con toda normalidad, ahora nos molestan. Y cosas que antes rechazábamos, ahora las amamos. Esa es una de las evidencias de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos está guiando a la santidad. Y yo te pregunto, ¿esa es una realidad en tu vida? Mi hermano, ¿tú odias ese mismo pecado que tanto te atrae? Es raro eso, ¿verdad? Nosotros odiamos el pecado que nos atrae.
¿Tú te sientes bien contigo mismo cuando te sales con la tuya? ¿O más bien te sientes avergonzado cuando pecas y eres movido a confesar tu pecado con un deseo genuino de divorciarte de él? Un deseo genuino de divorciarte del pecado. Pero el Espíritu Santo no solo nos hace conscientes de nuestro pecado, sino que también nos fortalece y capacita para que luchemos contra él. Y aún para que perseveremos luchando a pesar de las caídas que vamos a tener en ocasiones. Es de esa manera que el Espíritu Santo está guiando a todos los que en verdad son hijos de Dios. Esa es la primera evidencia. Pero en segundo lugar, Pablo menciona aquí en el versículo 15 la segunda evidencia. Y es que en nuestra relación con Dios, y esto es hermoso, en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo ha reemplazado el temor de los esclavos por la libertad y la confianza de los hijos. Vean el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Pablo ha introducido aquí una de las doctrinas más hermosas de la Biblia, la doctrina de la adopción. Nadie puede llegar a ser un hijo de Dios a menos que Él lo adopte. Hay un solo hijo de Dios que no es adoptado, uno solo, y es Jesucristo. Todos los demás son suyos por adopción. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo viene a todos aquellos que son adoptados para confirmar que esa transacción ha sido hecha en los cielos. Los papeles de nuestra adopción ya fueron puestos en reglas en la presencia de Dios. El tipo de adopción que Pablo tiene en mente aquí es la que se practicaba en el mundo greco-romano. El comentarista F.F. Bruce dice al respecto: en el mundo romano del primer siglo en el que Pablo vivió, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. Y la mayoría de las veces no eran bebés. Nosotros pensamos en la adopción de bebés, pero en el mundo greco-romano se adoptaban adultos. Y sigue diciendo Bruce, F.F. Bruce, estos hijos adoptados no eran nada inferior en posición a los hijos naturales, y bien podían disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir su carácter más dignamente. Todos los que tienen hijos adoptados, y en nuestra iglesia hay algunos hermanos que tienen hijos adoptados, saben el amor tan profundo que se siente por cada uno de ellos. Y eso es precisamente lo que Pablo está expresando aquí al hablar de la adopción del creyente, solo que en un grado infinitamente superior. Mira, mi hermano, si tú eres hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, pensó en ti y te eligió para adoptarte como su hijo. Alguien decía que nadie se gana un padre. Nadie se gana un padre. Ni tramita su propia adopción. O sea, nadie puede venir y decir, yo vine aquí a esta familia porque yo quiero ser adoptado. No, nadie se gana un padre. Nadie tramita su propia adopción. La adopción es un acto legal que hace el padre y que es muy costosa, pero solo para él. No hay nada que el hijo pueda hacer, dice este comentarista, para ganar u obtener ese estatus de hijo. Simplemente lo recibe. Lo recibe por la fe. Así que, mis hermanos, Dios nos adoptó de pura gracia por medio de la fe en Jesucristo para que nos relacionemos con Él, no con el temor de un esclavo,
sino con la confianza de un hijo. Cuando yo era muchacho, mis padres me contaban que en el tiempo de Trujillo, yo no viví esa época de la dictadura, yo morí, Trujillo murió cuando yo tenía apenas 1 año de edad. Pero mis padres me contaban que en ese tiempo la gente podía dormir con las puertas abiertas. Se podían dejar las puertas abiertas, nadie robaba, no porque la gente amaba al dictador, sino porque sabían lo que implicaba caer preso en esos días. Se puede obedecer por temor. Pero mis hermanos, ese no es el tipo de obediencia que los cristianos le dan a Dios. El Espíritu Santo ha cambiado ese temor esclavista por una confianza liberadora que nos lleva a evitar el pecado, pero por amor a Él, no por el temor de ir al infierno. Y es esa misma confianza la que nos lleva a clamar, Abba, Padre, en tiempos de necesidad. El término Abba era una palabra aramea que los niñitos podían balbucear. No era tan formal como padre, sino un término que denotaba mucha ternura, mucha confianza. Esa es la expresión que usa el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y no debemos olvidar que unos versículos antes, Pablo se refiere al Espíritu Santo, versículo 9, como el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, nos mueve a clamar con esa misma confianza con la que Él clamaba en momentos de angustia y de necesidad. Esa es la misma enseñanza de Pablo en Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora escuchen, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, el Espíritu de su Hijo en nosotros, clama, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo en nosotros nos mueve a clamar como Cristo, papá, te necesito. Esa es la idea. Estoy perplejo, estoy angustiado, Señor. Yo no entiendo lo que está pasando con esta pandemia. Yo siento, Padre mío, papá, yo siento que mis fuerzas se están agotando. Pero yo confío en ti, porque tú eres mi Padre, porque yo sé que tú me amas. ¿Ven el punto, mis hermanos? No se trata de una oración ritualista, de algo mecánico. Es un clamor espontáneo y sincero que surge del corazón. Y cuando eso ocurre dentro de ti, es por la obra del Espíritu Santo. Esta mañana hablábamos, Gloria y yo, con una mamá, tiene a la hija enferma, está malita desde hace ya varios días, y ella nos contaba que la niña, en la madrugada de hoy, por tercera vez, hubo que atender a la niña de madrugada, y ella le preguntaba a su mamá, mami, ¿tú no te sientes mal de que ya yo te haya despertado 3 noches y tú hayas tenido que madrugar 3 veces de corrido? Y por supuesto, ustedes se pueden imaginar el corazón de la mamá. Mija, claro que no. Claro que no. Tú eres mi hija amada. Tú puedes tocarme la puerta cuantas veces tú quieras. Y yo voy a estar allí para ti. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo vino a nosotros para confirmar la adopción del Padre, para confirmar eso. De modo que ahora podamos venir a Él con la confianza de un hijo, y eso nos lleva a la tercera evidencia de nuestra adopción. En el versículo 16 es el testimonio
que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo no creo que Pablo se esté refiriendo aquí a una especie de voz interior que nos susurra al oído: tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. No, yo creo que Pablo se está refiriendo a la experiencia subjetiva pero real de experimentar en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro interior, que Dios nos ama y de que Él es nuestro Padre. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios el Padre ha derramado en nosotros su amor por medio del Espíritu. Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu, la confirmación de su amor por medio del Espíritu Santo. Es esa seguridad y confianza la que nos lleva a clamar: Abba, Padre, cuando nos sentimos agobiados y a punto de desfallecer. Es un sentimiento que se produce cuando miro hacia la cruz y puedo experimentar la realidad de que Él murió por mí. Y hace que surja de mi corazón un deseo irreprimible de clamar a Él como lo hace un hijo con su padre. Es algo tan natural, es algo tan espontáneo que surge del creyente, sobre todo en tiempos de tribulación. Y ahora yo te pregunto, a la luz de estas evidencias, ¿puedes tú decir que eres un hijo de Dios? ¿Puedes ver en ti ese aborrecimiento al pecado que te lleva a pelear contra él, aun cuando te resulta tan atractivo al mismo tiempo? Ese sentido de vergüenza que nos lleva al arrepentimiento cuando somos vencidos y nos mueve a seguir luchando en dependencia del Espíritu Santo, ¿es algo real en tu vida? ¿Es esa confianza en el amor y en la paternidad de Dios una realidad experimental en ti que puede disminuir en ocasiones? Si hay momentos en que nos sentimos solos, hay momentos en que nos sentimos abandonados. Es una experiencia subjetiva porque Dios nunca abandona a sus hijos. Así que esto disminuye en ocasiones, pero es algo que de una forma o de otra siempre está allí, de tal manera que en una forma espontánea y natural te lleva a clamar a Él sabiendo que Él te ama por causa de su Hijo. Porque si eso es así, mi hermano, gózate en la realidad de que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que Pablo, o lo que Dios a través de Pablo quiere que ocurra en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti, para que sepas que fuiste adoptado. Para que sepas que tú eres el ser más privilegiado del planeta. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos las evidencias, veamos ahora los privilegios. Los privilegios de nuestra filiación divina. Ahora, antes debo decir que no debemos hacer una diferencia demasiado marcada entre las evidencias y los privilegios, porque esas evidencias son en sí mismas un enorme privilegio. Ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior, guiándonos a la santidad para confirmar nuestra adopción y para darnos plena confianza, de modo que podamos acercarnos a Dios y llamarle Padre. Mis hermanos, eso por sí solo es suficiente para mantenernos con la boca abierta por el resto de nuestra vida, con pandemia o sin ella. Pero como si todo esto fuera poco, ahora Pablo nos dice también en el versículo 17 que precisamente por el hecho de haber sido adoptados por Dios, increíblemente, mis hermanos, o asombrosamente, Él también nos hizo sus herederos.
versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Yo no sé tú, pero recuerdo haber leído este pasaje y tener la impresión de que Pablo estaba siendo redundante. Porque si somos herederos de Dios, obviamente somos coherederos con Cristo. Una cosa tiene que estar conectada con la otra. ¿Por qué Pablo se molesta en decir, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo? Porque él quiere enfatizar el hecho de que es por causa de Cristo que los creyentes heredamos las bendiciones de Dios. Él no quiere que nosotros demos eso por sentado. Es la misma idea que Pablo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en Cristo por el hecho de estar en Cristo. Por nosotros mismos no tenemos ningún derecho a disfrutar de los favores de Dios. Ningún derecho. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, todo lo suyo nos pertenece. Yo le decía a mi esposa esta mañana que uno de los peligros que corremos los cristianos es que leemos la Biblia, esperemos, ¿verdad?, que todos los días, y uno se va acostumbrando a cierto lenguaje a tal punto que estas palabras se vuelven cotidianas. Y yo le decía a Gloria, nosotros debemos orar que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra, porque la leemos y la leemos y la leemos, pero que al mismo tiempo nos ayude a verla con ojos frescos. Y eso es lo que yo quiero para ti en la mañana de hoy. Por causa de nuestra unión con Cristo, todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa herencia? Bueno, al menos en tres cosas, según la enseñanza de Pablo en esta misma carta. En primer lugar, somos herederos nada más y nada menos que del mundo. ¿De qué somos herederos? Somos herederos del mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La herencia que Dios tenía reservada para Abraham y su descendencia no era un pedazo de tierra en Medio Oriente. No, la tierra de Canaán era un símbolo de algo mucho más grande. Dice la Biblia en el Salmo 24, versículo 1, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nosotros somos los herederos de la posesión de Dios. Nosotros somos sus herederos por causa de Cristo. Mira, mi hermano, esta tarde, hoy es el día del Señor, toma la tarde para leer el Salmo 37. Y nota todas las veces que en ese salmo dice, los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, los que esperan en Dios heredarán la tierra.
nosotros heredaremos la tierra. Bienaventurados los mansos, Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que eso significa es que cuando Cristo regrese en gloria, se va a hacer evidente que todas las cosas le pertenecen a Él y a todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Recuerden, es a Abraham y a su descendencia que vino la promesa. ¿Y quién es esa descendencia? Esa descendencia es Cristo, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, no fue a Abraham y a sus descendientes que Dios hizo la promesa, fue a Abraham y a su descendiente, el cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, versículo 29 de Gálatas capítulo 3, herederos de Abraham somos. ¿Herederos de qué? Herederos de todo lo que le pertenece a Jesús. Primera Corintios 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No cometas el error de gloriarte en un ser humano común y corriente. Cuando tú tienes una herencia de esta magnitud, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, ¿notaron el cambio aquí? No es que todo será nuestro, es que todo es nuestro. Todo es nuestro. Ahora, para aquellos que les encanta, ¿verdad?, decir nosotros somos reyes y debemos vivir como reyes y tener un Rolls Royce en la casa y un sueldazo y todo lo demás, nota que Pablo dice que incluso la muerte es nuestra. Incluso la muerte. Mira, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, a la luz de la enseñanza de toda la Escritura, es que en una forma misteriosa Dios está usando todo eso que ya es nuestro, aún las cosas que no nos parecen buenas y placenteras, para llevar a cabo sus propósitos de hacernos como Jesús. Todo es nuestro. Y Dios está usando lo nuestro, aún las aflicciones, las persecuciones, los problemas, para hacernos semejantes a Jesús. Pero no solo somos herederos del mundo. Si eso te pareció wow, o sea, somos herederos del mundo, mire, eso no es nada con lo que viene ahora. Nosotros somos herederos de Dios mismo. Nosotros vamos a heredar a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 2 que los creyentes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque no solamente vamos a contemplar su gloria, vamos a compartir su gloria. Así que si te sentiste entusiasmado con eso de que somos herederos del mundo, pero no te entusiasma la idea de que Dios mismo sea tu herencia, eso quiere decir que todavía eres un idólatra. Eso quiere decir que tú amas lo creado más que al Creador. Pero el verdadero creyente es aquel que puede decir con Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Escucha, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi salvación y mi porción. Esa es la porción que me tocó. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, mi porción y mi herencia es Dios para siempre. Nuestra herencia consiste en el hecho de poder disfrutar a Dios por los siglos de los siglos, dice en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es como si toda la Biblia desembocara en ese punto. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa será nuestra porción en el paraíso. El disfrute de poder contemplar y reflejar la gloria de Dios. Me encanta como lo dice John Piper. Algunas personas se preguntan, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Y qué habrá en el cielo? ¿Vamos a poder comer en el cielo? ¿Cómo serán nuestras relaciones en el cielo? Oye lo que dice Piper. Cuando estemos allá,
veremos a Dios en todo, lo amaremos en todo, toda la comida y todas las bellezas de la naturaleza y toda la dulzura de las relaciones ya no serán idólatras. Ni siquiera habrá una bocanada de tentación de ser idólatra en la era venidera, dice Piper. Todo se disfrutará como una catapulta en la adoración a Dios. En palabra más sencilla, todo lo que disfrutemos en la gloria, todo lo que disfrutemos en el cielo, va a ser un objeto nada más que nos va a llevar a darle a Dios más gloria, a darle a Dios más adoración, a darle a Dios más alabanza. Mira, mi amigo, si a ti no te entusiasma la idea de estar en la presencia de Dios, si el Dios de la Biblia que se ha revelado en Cristo no es precioso para ti, eso quiere decir que esta herencia no te pertenece. Esta herencia todavía no es tuya. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en los hijos de Dios es iluminar su entendimiento, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que a través de las Escrituras nosotros podamos conocer a Dios, amar a Dios, admirar a Dios, deleitarnos en Dios. Si eso es algo que es extraño para ti, es que el Espíritu de Dios no te ha regenerado todavía y vas camino de una condenación sin fin. Pero mi hermano, si tú sabes de lo que yo estoy hablando, si a pesar de tu lucha con el pecado, porque todavía estamos en esta guerra del ya, en esta tensión del ya y el todavía no, tú puedes decir de corazón que tú amas a Dios y que tú te deleitas en Él por medio de Cristo. Mi hermano, disfruta de antemano de lo que vas a disfrutar plenamente en la gloria. Y eso nos lleva al tercer aspecto de esta herencia. Somos herederos del mundo, somos herederos de Dios, pero escucha lo que dice Pablo en los versículos 22 y 23 que vamos a estudiar más adelante. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos. Ya fuimos adoptados por Dios, pero no podemos disfrutar plenamente de todos los privilegios de esa adopción porque aún estamos en este cuerpo de muerte en el que mora el pecado. Pero gracias al Señor que eso no siempre será así. Cuando Cristo regrese en gloria, este cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y entonces podremos disfrutar plenamente a nuestro Dios en cuerpo y alma sin nada que se interponga en nuestra adoración a Él. Esa es la herencia que aguarda a todos aquellos que son hijos de Dios. A todos aquellos que fueron escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo concluye este pasaje con una nota de realismo.
que tú y yo necesitamos escuchar, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Mira una vez más el versículo 17 por si lo pasaste por alto. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Podemos saber con certeza que vamos camino a la presencia de Dios porque estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. Y ese camino pasa primero por la cruz antes de llegar a la gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puede haber gloria sin cruz. Eso no fue posible para Cristo y no lo será para aquellos que son de Él. Por eso se ha dicho muchas veces que Dios tiene por lo menos un hijo. Él tiene un hijo sin pecado, Jesús, pero no tiene ninguno sin sufrimiento. Dios tiene un hijo sin pecado, pero no tiene ninguno sin sufrimiento. Y era importante que Pablo hiciera esta observación para que ninguno de nosotros ponga en dudas nuestra adopción por causa de las aflicciones. ¿No es verdad, mi hermano, que cuando estamos atravesando por tiempos difíciles, ahí es cuando viene la duda de si Dios nos ama? ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy un hijo de Dios, yo fui adoptado por Dios. ¿Cómo es posible que me enferme del coronavirus si yo soy un hijo de Dios? Mis hermanos, los creyentes padecemos los mismos sufrimientos que son comunes a los hombres por el simple hecho de estar en este mundo caído, sean creyentes o no. Pero a los cristianos se les añaden las persecuciones por causa de nuestra identificación con Cristo. Tenemos los sufrimientos que todo el mundo tiene y al mismo tiempo los padecimientos de aquellos que se identifican con Jesús. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ustedes están siendo vituperados por causa del nombre de Cristo? Gócense en eso, porque eso es una evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios los está transformando, los está cambiando, los está conformando a la imagen de Jesús. Y como el mundo odia a Jesús, va a odiar en ti todo lo que se parezca a Él. Mira, mi hermano, el hecho de que nosotros podamos mantenernos aferrados a Dios a pesar de las aflicciones es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti. Aunque Él me mate, dice Job, en Él esperaré. Esa es la expresión de un verdadero hijo de Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Y yo te pregunto una vez más, ¿puedes decir con una limpia conciencia que estas evidencias de adopción están en ti? La lucha con el pecado, la confianza en el amor de Dios, el clamar espontáneamente a Él, Abba, Padre, cuando estás en tiempo de necesidad. Porque si es así, mi hermano, mi hermana, gózate en el enorme privilegio que Dios te ha concedido. Mira, déjame decirte algo. Muchos pueden estar disfrutando en este momento de más comodidades que tú. Yo estoy consciente de que hay hermanos que están pasando esta cuarentena en un lugar estrecho, con pocas comodidades. Y créanme, hermanos, en estos días ha sido algo que ha cargado mi corazón. Yo estoy consciente de eso. Pero aún así, aunque hayan algunos que puedan tener más comodidades que tú, créeme, ningún incrédulo, por más rico que sea,
tiene un privilegio mayor que el tuyo. Si tú eres un cristiano, ningún hombre incrédulo, por más rico que sea, tiene un privilegio mayor que el tuyo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor, dice 1 de Juan, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio que yo puedo decir: yo soy un hijo de Dios, yo fui adoptado, Dios el Padre me escogió para adoptarme como hijo, y no por ninguna cosa que yo hubiera hecho, sino simplemente porque Él me amó, porque Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, de pura gracia. Me escogió y me salvó y me adoptó como hijo, me reconcilió con Él para que yo pueda clamar: Abba, Padre. Pero si ese no es tu caso, mi amigo, si las evidencias que hemos mencionado hoy son completamente ajenas a ti, no te engañes a ti mismo. Y arrepiéntete de tus pecados mientras todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. La razón por la que Dios tiene que adoptarnos como hijos es porque todos nacemos huérfanos de Él. La razón por la que Dios tiene que adoptarnos es que todos nacemos huérfanos de Él. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi amigo? Perdón, ese estatus legal es cambiado en el mismo momento en que depositamos nuestra fe en la persona y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos aquellos que le reciben a Él por la fe se les concede la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ven a Cristo, mi amigo, confiando únicamente en Él como aquel que puede concederte el perdón de todos tus pecados. Pídele a Él que te salve, pídele que tenga misericordia de ti para que puedas disfrutar del enorme privilegio de ser reconciliado con Dios y adoptado como uno de sus hijos. Mi amigo, no sigas buscando fuera de Cristo lo que solo se encuentra en Él. Ven a Cristo y ven ahora. Arrepiéntete de tus pecados, clama por misericordia, porque la oferta del Evangelio sigue disponible para ti en este día, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Ven a Cristo y ven ahora.